el fin de la guerra en Medio Oriente o ambas partes están siendo engañosas tratando de lograr sus objetivos? El jueves por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que existe un acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase de un acuerdo de paz. ¿Qué incluye esto? Esto incluye Esto incluye Analicemos los detalles del acuerdo firmado y luego los detalles del acuerdo que aún no se ha firmado. Primero, Hamás se compromete a reunir y devolver a Israel de 20 a 40 personas antes del martes. Nadie sabe la cantidad exacta, pero eso es lo que se llama los rehenes sobrevivientes. Segundo, Israel retira sus tropas a las líneas de seguridad acordadas. No sé bien qué significa eso. Israel mantiene bajo control el 50, como se anunció, el 3% del territorio y de Gaza. Eso es después de la retirada de las tropas. En tercer lugar, Israel libera a más de 200.000 prisioneros palestinos, entre los cuales 250 cumplen cadena perpetua. En tercer lugar, Israel se reservó el derecho de veto sobre ciertos municipios. Izrazovtsev y quienes se destacaron por su crueldad en el ataque del 7 de octubre no serán liberados. En cuarto lugar, el acuerdo prevé ampliar el acceso de organizaciones humanitarias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otras similares para la entrega de alimentos y medicamentos. Este documento está por firmarse o será firmado, según entiendo, en el transcurso de los próximos días. Por la presión de Turquía, Qatar y Egipto sobre Hamás, este fin de semana será por Egipto. El alto al fuego inicia tras la ratificación del acuerdo por el Gabinete de Ministros de Israel. Esta fase se considera preparatoria para el acuerdo principal, incluyendo la reconstrucción que incluirá la restauración de Gaza y la participación en la vida política de Gaza. Es decir, ¿cómo se organizará la administración de Gaza? Bueno, Israel y Estados Unidos hablan de una organización terrorista allí como la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación de Palestina y Hamás no deben tener ninguna relación con la administración de Gaza en el futuro. En los próximos meses, bueno, aún no se sabe cuándo se espera la parte final de las negociaciones. Es decir, creo que se espera. Se espera que las negociaciones comiencen, por así decirlo, bastante pronto, pero cuándo terminarán, en realidad, nadie lo sabe. Y hasta ahora no se han puesto límites. Está con nosotros Robert Greenway, el arquitecto de los acuerdos de Abraham. Robert, esto es muy importante. He sonreído todo el día. Y acaba de llegar la noticia de que Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyo y observación sobre Gaza. Es un buen paso. Es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Como muchos he estado sonriendo desde que oí la noticia.
Miren, todavía no sabemos los detalles sobre lo que hará la Fuerza Internacional de Paz o de Observación, ni cuál será el papel de Estados Unidos. Nos sorprende que Estados Unidos envíe más recursos para asegurar la entrega de restos y rehenes. Y por eso, hasta que sepamos los detalles de lo que van a hacer, creo que podemos apoyar al presidente y confiar en su juicio. Y admitir que probablemente no estén en Gaza, sino apoyando. Recordemos al gran Frédéric Bastiat y su obra Lo que se ve y lo que no se ve. Aún no se ve cómo las partes podrán llegar a un acuerdo para que jamás se disuelva, salga de Gaza y deje de jugar un papel en la vida política del enclave. Pero Israel quiere a los rehenes y Hamás quiere 1 o 2 meses de tregua. Y posiblemente, habiendo conseguido lo que querían, ahora van a decidir algo entre ellos. Si después no logran nada más, Israel volverá a llamar a los reservistas e irá a Gaza para acabar con Hamás. Y los líderes de Hamás, naturalmente, esperan que la opinión mundial en un par de meses vuelva a condenar a Israel. Y lo más importante es que logren convencer a los turcos y a los cataríes de que no acepten la expulsión de Hamás, su desarme y cosas por el estilo. Es decir, al menos tratar de girar a su favor lo que ahora se ha discutido y aceptado por la mayoría de los países. Bueno, tienes razón en el sentido de que tienes razón. Algunas de las cosas más difíciles vendrán después de la transferencia. Pero la pérdida de palancas y la reunión de la comunidad internacional para apoyar el acuerdo realmente obligaron a Hamás a aceptar esto. El presidente Trump y su equipo, por supuesto, merecen todos los elogios. Tras la transferencia, los siguientes pasos serán de los más difíciles. No hemos visto... Esto ocurrió en Líbano, donde los tecnócratas iban a gobernar, pero Hezbollah no ha cedido el control. No sé si pasará aquí también. El regreso de los rehenes y la pérdida de esa palanca abren oportunidades para mecanismos de rendición de cuentas si no logran la transición. La reconstrucción solo es posible si llegan los tecnócratas y se establece seguridad. La guerra continúa, pero por supuesto el 7 de octubre marca ese día, 2 años desde el inicio de todo esto, ese acto terrorista que ocurrió. Invitaremos a la conversación a Jonathan Schanzer, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Muchas gracias por acompañarnos en Live Now de Fox y obviamente esto marcará 2 años desde que todo comenzó. ¿Qué puede definir este tercer año? ¿Qué podemos esperar para el próximo año? Bueno, creo que todos esperan el fin del conflicto. Y creo que mucho de esto en realidad depende del acuerdo que Donald Trump hizo con los israelíes. Ni siquiera con Hamás, sino con Qatar. Creo que mucho de esto en realidad está relacionado con el ataque aéreo que los israelíes realizaron el 9 de septiembre. Intentaron eliminar a varios líderes de alto rango de Hamás a plena luz del día en el centro de Doha, la capital de Qatar. Fue en ese momento cuando los cataríes dijeron, ¿saben qué? Ya no creo que valga la pena ser los anfitriones de Hamás, ser sus patrocinadores y patrocinadores financieros. Y por eso ahora mucho depende de si los cataríes tienen influencia, si tienen palancas de presión sobre Hamás para terminar con este asunto. Eso es justo lo que esperamos ahora, que los cataríes logren que Hamás libere a los rehenes y deponga las armas. Por cierto, llevan 6, 8, 10 meses derrotados. Sabemos que jamás no puede ganar esta guerra, simplemente no querían perderla. Y ahora parece que todo depende de ese único protector. En este microestado de Qatar en el Golfo Pérsico, ahora todos los están observando para ver si pueden lograr que Hamás finalmente termine esta guerra. Todos. Así es, quien la invita a cenar es quien baila con ella. Qatar gastó cientos de millones de dólares en Hamás y otros tantos en organizar manifestaciones a favor de Hamás en universidades de Estados Unidos, en las calles de Europa y cosas por el estilo. Si ellos abandonan esa política que atrajo la atención del mundo hacia ese pequeño país, en el mundo disminuirá considerablemente la actividad pro-Palestina y pro-Hamás. El asunto es que Trump le ofreció a Qatar un trato increíblemente ventajoso, es decir, como decían en El Padrino, una oferta que no podrás rechazar. Qatar está invirtiendo $500 mil millones en biotecnología e inteligencia artificial en Estados Unidos. Esto probablemente se convertirá en una ganancia de 5, 10 o hasta 100 veces más. Qatar también gastará $700 mil millones en compras y empresas conjuntas en Estados Unidos y con sus vecinos.
Y en cierto sentido, si los competidores de Qatar también invirtieron en nuevas tecnologías, en Estados Unidos, me refiero a Arabia Saudita y los Emiratos, firmaron acuerdos similares y de facto se convirtieron en socios y aliados de los Estados Unidos de América, vinculándose con nosotros mediante intereses financieros y de todo tipo, enormes intereses financieros. Si los cataríes no son idiotas, y sospecho mucho que no lo son, entonces no les conviene en absoluto. No les conviene hacer algo que pueda disgustar mucho a Trump y en general al liderazgo estadounidense. ¿No? Este es otro ejemplo de las jugadas estratégicas de Trump y cómo resuelve problemas de forma integral. Interesar a los socios financieros de Hamas con algo que para ellos es inalcanzable, algo que nunca podrían lograr por sí mismos, como convertir $1 billón en 10 billones. No pueden lograrlo, aunque les digan que sus vecinos ya lo hacen, solo parecerán enanos junto a ellos. Eso siempre asusta, que tus vecinos se hagan muy ricos y fuertes, mientras tú sigues siendo pequeño y débil. Y además, muchachos, vamos, si lo hacemos, terminaremos con todas las guerras en Medio Oriente, construiremos para ustedes una tierra de abundancia, con ríos de leche y miel, por así decirlo, aguas que fluyen en un gran río. Y para el pueblo feliz y que los alaba, el pueblo que los glorifica, fíjense, al pueblo nunca le importa a nadie. Una vez más, ¿quién se lo perdió? Nunca a nadie le importa el pueblo, pero alabar al pueblo es agradable. Pero volvamos a Hamás y al camino que tienen por delante. Bueno, Un par de cosas. Primero, Hamás fue derrotado hace mucho tiempo. Son solo una sombra de lo que eran. Estados Unidos sigue proporcionando armas a Israel a pesar de todas las presiones, a pesar de todas las condenas en todo el mundo. Creo que Donald Trump mantuvo su posición. Fue una muestra increíble de firmeza apoyar a nuestro aliado y permitirles terminar esta guerra. Jamás podía seguir luchando. Eran demasiado débiles para pelear y creo que solo necesitaban un pequeño empujón para terminar definitivamente esta guerra. Creo que eso fue lo que pasó. Aunque también pienso que todo esto empezó así, en mi opinión. El 9 de septiembre los israelíes comenzaron un ataque en el centro de Doha, Qatar. Ahí estaba el liderazgo de Hamas. Los cataríes pensaban que nadie jamás los atacaría, nadie. Nunca se habrían atrevido a hacer eso. Y en el momento en que eso sucedió, en el momento en que los israelíes tomaron la iniciativa, creo que los cataríes miraron a su alrededor y les dijeron, esperen un minuto, requerimos ayuda y protección de Estados Unidos. Pueden protegernos. Donald Trump intervino y fue una jugada genial. Él dijo, está bien, podemos ayudarlos y garantizar que no serán atacados de nuevo. Deben controlar a Hamas y terminar esta guerra. Ustedes la terminan. John Schanzer dijo que es difícil expresar en porcentaje el éxito o el fracaso, el éxito de la segunda fase. Permítanme ser pesimista y decir que la implementación de todos los puntos restantes del plan de paz, tal como están escritos ahora, tiene aproximadamente 0 posibilidades. Bueno, está bien, no seré tan pesimista. Digamos que tienen 10% de posibilidades. Quise decir 1, pero dije 10. Está bien, seamos optimistas. Tienen 10%. Lo que está escrito se cumplirá. Ahora, existen los puntos modificados y la firma del acuerdo con los puntos modificados, es decir, no en la forma propuesta por Estados Unidos. Si cambiamos aquí y allá en diferentes partes, yo le daría probablemente un 30% de probabilidad. También existe la posibilidad de que nada funcione y la guerra siga, con todos o parte de los Likomazovtsi que decidan no rendirse. Yo le daría un 60% de probabilidad a eso. Entonces, 10% de que el acuerdo será tal como está escrito ahora, 30% de que habrá un acuerdo pero con otras condiciones y 60% de que no habrá nada, ni Chebu. Por eso, como dicen, no pasará a la primera fase, la matanza seguirá. Yo considero que es una perspectiva muy optimista porque eso significa que todavía hay un 40% de posibilidades de paz, señores. Y antes de eso, durante 2, tal vez incluso 2500 años, no había ninguna posibilidad, ninguna. 0, menos que 0. Y aquí de repente, de la nada, 40%. Es un aumento impresionante. Así que ya es maravilloso.
Pero lo más maravilloso en realidad es que Trump reunió a todos los jugadores de Medio Oriente, o sea, los trajo a él. Excepto Irán, claro. Una actividad conjunta y muy beneficiosa, relacionada con Arabia Saudita. En total, casi 1.200 millones de sunitas. Y ellos avanzarán, alejándose del Irán estancado en la Edad Media. Arabia Saudita y 1.200 millones de musulmanes son sunitas, mientras Irán y 400 millones son chiitas. Por eso, alejarse de ellos, que son enemigos, implica que son peores que uno inventado. Israel es muy importante para los vencedores y es muy doloroso para los que pierden. En China, debido a Trump, se intensificó la lucha por destituir a Xi Jinping. Y alrededor de 2.000 millones, del 20 al 23 de octubre, tienen la cuarta sesión plenaria del Comité Central del Partido. Bueno, en general, lo sabremos, es como una reunión de partido para ellos, una especie de fiesta del partido, y lo sabremos, si él se quedó o perdió influencia. Si lo remueven como secretario general, cambiará la relación con Estados Unidos. Él puede quedarse como presidente y esperar hasta el Congreso del Partido en 1927, pero ya no tendrá poder, porque el mando del ejército y las agencias de seguridad ya se lo habrán quitado. Entonces, en Hollywood deberían. Probablemente el cambio de actitud hacia Estados Unidos también traerá cambios en el apoyo a la guerra de Rusia. Aquí es donde Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos le ofrecerán a China nuestro petróleo y gas, y Rusia se quedará con un solo gasoducto hacia China y todo lo demás será entregado por otros medios. Y la catástrofe financiera será prácticamente rusa. ¿Ves cómo en realidad todo está conectado? Creo que también Modi en la India en ese momento. Bueno, al menos tendrá problemas, o podría perderlo todo por elegir al enemigo y socios equivocados. Fue simplemente una elección muy equivocada, pero eso es solo un efecto colateral. Por ahora, Estados Unidos, Israel, los países productores de petróleo, aquellos que ya firmaron los acuerdos de Abraham y los que aún los firmarán. Según los rumores, incluso Indonesia planea hacerlo. Ellos formaron una alianza basada en la cooperación y el beneficio mutuo. Bienvenidos de nuevo a Live Now de Fox, donde seguimos atentos a la firma de la primera fase del acuerdo sobre Gaza entre Israel y Hamás. Transmitimos en vivo desde todo el mundo. Esta es desde Gaza. También mostraré una publicación de la Casa Blanca en redes sociales. En ella se cita al presidente Trump. Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz, el bendito pacificador. Ahora está con nosotros para hablar de esto Lucas Tomlinson de Fox News y se unirá a nosotros para analizar todo lo que ha sucedido. Entonces, Lucas, cuéntanos cómo sucedió todo esto. Karel, es un placer unirme a ustedes hoy. No se puede subestimar, es un avance histórico en Medio Oriente. En los últimos 2 años hubo intensos combates en Gaza, se tomaron rehenes el 7 de octubre y ahora casi 20 rehenes sobrevivientes en Gaza deben ser devueltos a sus familias. El lunes el presidente Trump planea viajar a la región. Claro, es un gran logro. El presidente Trump envió a su yerno Jared Kushner y a su enviado especial Steve Witkoff a Egipto, a Sharm el-Sheikh, resort en el Mar Rojo, para reunirse con Hamás y Qatar. De hecho, esto no fue lo último, no fue una sola cosa lo que llevó al avance. Israel desmanteló a Hamás en los últimos 2 años. Además, Hezbollah provocó un cambio de régimen en Siria y también Israel destruyó a Hezbollah en Líbano. No lo olvides. El presidente Trump mencionó los ataques aéreos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes en junio, el debilitamiento de Irán y la ruptura de sus lazos con el Mediterráneo tras la caída del régimen de Assad. Además, Israel ataca a los líderes de Hamás, o al menos lo intenta en Qasara. Esto llamó la atención de los líderes cataríes sobre la necesidad de terminar la guerra. Y por supuesto no se puede sobreestimar la alegría que sienten no solo en Israel, sino también en Gaza muchos palestinos. Por supuesto vimos filas, el sufrimiento de algunas personas. Simplemente la gente quería que esta guerra terminara. En realidad, Karel, el cansancio nos llevó a este momento, pero el presidente Trump y su equipo merecen la mayor parte del mérito. ¿No parecía que el presidente Trump alguna vez actuara de manera formal?
Él participó activamente en la situación en Gaza y, según funcionarios, insistió tanto a líderes árabes como al primer ministro israelí en exigir un alto al fuego. En las próximas 72 horas veremos si todos los rehenes son liberados o solo un tercio de ellos y los demás casi por completo. Aquí nadie sabe cómo actuarán los terroristas, pero el liderazgo de Hamas, que ya ha ganado miles de millones desde hace tiempo con túneles, construcción, armamento y fraudes alimentarios, bien podría tomar una decisión. Basta. Los comandantes de campo, como Miri en los túneles, decidirán por su cuenta. Tras el martes hablaremos de esto de nuevo. Y por ahora, damas y caballeros, hasta la próxima.